Bienvenidos a otro capítulo más de su programa favorito, ¡Soyateando! Sin café. Señores, sin café. Ya sin lo sabes, café. por culpa Síganos de en las redes sociales como Soyateando. Soyateando en TikTok, Soyateando Sí. en Instagram. Síguenos por ahí para que vean el gran Oh, yeah. contenido que les tenemos. Luego viene aquí, Sí. se suscribe ahí. ¿Qué? Ahí, Yeah. suscríbase ahora Ah. mismo, por favor. Ya. Active la campanita y comente. Den like, porque eso nos ayuda a seguir Creciendo. Y hablando de creciendo, señores, Creciendo. yo estaba chequeando las estadísticas. Ujú. Ustedes saben que en estos días estábamos diciendo que veíamos que un 85% de las personas que ven los videos de nuestros no estaba suscrita. Ya ha bajado la cosa, ahora es un 79%. Tenemos un 20% que está Cara triste, suscrito. Gregory. Pero hay un 79% de lo que de lo que están viendo los videos. Ahora mismo usted está viendo los videos. Sálgase de ese 79% que no está suscrito al No, canal. no abuse. Suscríbase, que eso es gratis, señor. El brecheo. No sea de ese 79%. Sí. Haga que baje ese porcentaje. El brechar es pecado. Claro que sí. Está mal en Está verdad. mal, está mal. ¿Qué vamos a hacer, chicos, hoy? Vamos a reaccionar, señores, a varios artistas. Esta sería la segunda parte o tercera parte de lo que son los artistas con autotune y autotune. sin autotune. Así es. En este caso tenemos a Karol G, Sí, tenemos ¿Y a a qué Kea. más? a Kea, A Paloma Paloma Mía. Paloma Mami. Paloma Oh, man. no es mía, mami. Paloma Sí. Mami y también a Lunay. Vamos Yeah. a ver qué tal con estos Vamos allá chicos. con lo que Hacemos- dicen los Tigers sin autotune. Hacemos con Kia Optima. Vamos. Es una loca, yeah. Me manda video igual no mientras se toca. Está afinado ahí, muchacho. Pero vamos a Afinado ver. como sin ánimo. Vamos pues. con autotune. No, que ese es como el tonito Ya. del trap. Es como así, como que... yo te estoy Y esa es la cara, metiendo. esa es la cara también del No, no te quiero. No, perfecto. No, bueno. profesional. ¿Sí o no? No ven así. Es por ahí. Una loca, me manda video igual no mientras se toca. Más o menos. Suena parecido, ¿verdad? Sí, un poco. A la grabación. Ustedes no son muy devotos, pero hablen de la vaina. Ustedes tienen que ser profesionales. No, Ustedes son pero- profesionales anticuados. No, pues yo lo estoy oyendo. No, no, por si acaso. No, ya está Sigue. bien. Era para calentar un poquito. Ok. Dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah. Me dice Está bien de timing el tamaquito. que si hoy le llego que no puede esperar, yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar. Ah, vaya, el tipo es iba a ser un bol. No, Va a ser un- no sé si eso se puede decir aquí. Bárbaro, no lo digas. No es que no sé qué significa. Pero yo digo, cosa? yo digo que todos los argentinos dicen eso, che. Es un boludo. ¡Oh, my! Oh, shit. Digo, en verdad tú lo puedes decir porque tú Pero estás en buen RD. pito. Porque yo he visto españoles que dicen mala palabrota de Sí, dominicana. es verdad. Y lo dejan. Hay o que sea, aceptársela a ellos. Exacto. Boludo. Yo no sé lo que significa eso, Boludo. pero parece que es algo una mala palabra. Entonces, Yo más o menos le decía creo que que él sí. es argentino, no sabía. O paraguayo. O paraguayo. O un pariguayo. Seguimos. Vaya. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar. Vaya, Yeah. la Me tira vaya. video por Snap, pidiéndome que la vaya a buscar. Me tira video. Argentino, En argentino. Snap metió una vainita. Es argentino. No, Sí, Es él argentino. metió una cosita ahí. Él tiene su afinación. Es ¿verdad? argentino. Él tiene su Es afinación. argentino. Sí. A ponerse un Él pariguayo. no está de que totalmente truqueado. O sea, él en vivo, a menos que se ponga como loco a vocear, él Mete manopla. haciendo lo que hace, mete mano. Sí. O sea, más o menos. Así que. Sí, sí. O sea, Cantante no Ahí es, va. pero mete. Video por Snap, pidiéndome que la vaya a buscar. Que con él siempre termina mal y que conmigo termina mojar. Que ay, con él Dios mío. Ahí se un juidero feo. Ah, ese tuvo feo, raro. A eso me refiero, que si él no sea loca y hace esas cosas de los conciertos. Sí. Pero los otros son no aceptables. O sea, fácil de afinar. Claro, si le ponemos. Fácil de llevar a la afinación. Este tigre. Es así. El autotune no le da siempre su valor. termina mal y que conmigo termina mojar. Nena, no hay Ve. otra igual. Prende fuego la cama. Nena, no hay otra Sí, es que él está cerca de la afinación. Al estar tan cerca, el autotune le hace su trabajo bien hecho. Exacto. Eso ya es robótico. igual. Prende fuego la cama. Te viene conmigo nomás. Me mira cuando está Bueno. atragantada. Ni Dios Ok. mío. Yo ¿qué creo es eso? que Genius debería como que obviar a veces, ¿verdad? Poner a los muchachos que cantan trap. Oh, cónchale.
a cantar. Bueno, iba a decir algo, pero ahorita nos roba la idea. Mejor lo vamos a hacer nosotros. Eso. Para, Ok. sí, para cosas que tenemos en el futuro, en nuestro proyecto. Te viene conmigo nomás. Me mira cuando está atragantada. ¿Sabes, bebé? Qué letra tan hermosa. Wow, es una Esa letra, Profunda. literal profunda. yo trato de volverla inocente la letra, porque wow. Tan Yo- profunda. yo estamos, Cuánta explicitez. estamos en la, ¿cómo se llama? En la interpretación. Sí, porque ese es el problema, la explicitez. Dios mío. Porque hay gente que se queja, he visto muchos TikTok que son famosos de que mi madre diciendo que las canciones de ahora y ponen una canción vieja, pero es que uno no ha dicho que antes no eran así. Lo que pasa es que no era tan explícito. Te lo decían poéticamente. Claro, quisiera ser un pez para frotar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Eso Jenny me había dado cuenta, ahora que tú lo dices. Seguimos. pasar la Oh, noche en sí, vela. claro. Bebé, yeah. ¿Qué vamos a hacer? Yeah. ¿Sabes, bebé? Sir, yeah. Bueno, El manín. truquito te dio ahí. Sir, yeah. Desafinó ahí. No, yo desafiné. Ah. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer, yeah. Esta noche. Lo vamos Lo que pasa es que él está cantando más para abajo también. Él está cantando un poquito y más para abajo. pasa, y pasa lo mismo con la mayoría, si te fijas. Con la mayoría de ellos pasa lo mismo. Cuando ellos están cantando ahí, empiezan como bien y se van como desgastando. Y se van como cansando, fíjate, se van como cansando de mielquina. Ya no quiero seguir cantando, por Sí, favor. dejen- Sí, es Sí, como, porque- es como que es obligado, ¿oíste? Claro. Y voy a decir algo. Los urbanos no necesariamente tienen que ser gente que no le importe cómo hacen la cosa en vivo, ni que la hagan tiradamente, ni que lo que me importa es solamente hacerla bien en el estudio. Y nosotros que estamos aquí, que tratamos de comunicar por este medio, y otros medios de mi país también que comunican y hablan sobre la música, y le encanta decir que todo es relativo, y que no, y que el urbano lo puede hacer así porque eso viene del barrio, eso es algo innato y son los primeros que hablan en bien de esos artistas americanos, de Kanye West, de toda esa gente que son duros, pero que realmente musicalmente también son duros. Son tigres que algunos de ellos no se han preparado, vamos a decir, ¿cómo que se llama? Cuando estudiaron en la universidad, pero tú te das cuenta de que tienen un talento real a la hora de construir música, a la hora de hacer algo bien correctamente en vivo. Ahí somos fan de ellos. Aquí hay medios que no lo voy a mencionar porque ellos dicen que siempre lo mencionan en todo. Que dicen, ahí son fan de ellos. Dicen de que yo quisiera que ustedes vieran a fulano, pero impulsan a que el talento de aquí, al menos en nuestro país, sea un talento cualquierizado, que haga la cosa a los foques, como le dé la gana. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, esa vaina, tenemos que dejarnos de eso. Usted puede ser artista urbano, pero igual usted puede enriquecer su música. Claro que Igual sí. usted puede prepararse, igual usted puede hacer una vaina que valga la pena. No tiene que ser un tollo. No. Usted no tiene que ser un tolloso en vivo. Eso es, como Exactamente. dice Fallen, es que quieren hacer como Hay que que el toyo enriquecer. es parte de ser urbano. Cuando se trata de nosotros. Exactamente, cuando se trata de nosotros. Porque son sí. fan de lo que sí hacen la cosa bien hecha. Ujú, Exactamente. ujú. Es Real. alto todo ya. Cansado. a hacer. Esta noche. Ya lo que quieres. Vámonos con Lunay. ahora. Vámonos con Lunay, vamos a ver qué tal suena. Lunay. Ya. Nay. Ya. Ey, me salió heavy. Ey. Parece a Nicky Jam cuando estaba jovencito. Ujú. Tiene la maquillada. Tiene la misma Ey, cara, pero ¿verdad? tenía que ser el chamaquito de la película. Yañez, sí. Podía. De él. Vacilar. Quiere joder. Y canta parecido también. De verdad. Se prestaba full ahí. Vacilar. Vacilar. Ey, mire jefe ahí. Ese- De lo que hace la cosa bien. Ese es uno de los que hace la cosa bien. Ya lo sabes. Yankee, seguimos. Vacilar. Solita para romper la disco, ella lo que quiere es joder. ¡Ey! En ese cambio, usted da. No, ahorita dicen de que, oigan a esto, que Lunay canta. Me tienen alto los comentaristas de reggaetón. Dile tú, Oye. maestro. Señor, eso está afinado. Eso está afinado. Incluso pareció, tiene en su voz como si tuviera un autotune de Eloite propio, porque se oyó como medio, como robótico ese chinga. Porque el cambio de melodía, como que bonito. Sí, y lo muy hizo bonito. correctamente. Estuvo bonito. Obviamente, no vamos a decir que es el mejor cantante Wilson. del mundo, pero él lo está haciendo muy bien. El mejor cantante del mundo, que no es Dimash. Exacto. ¿Cómo? que no es Dimash. ¿verdad? Vacilar. Solita para romper la disco, ella lo que quiere es joder. Vacilar. Darla hasta abajo, Me gustó más cuando lo hizo sin autotune. Sonó bien. La... Sí. pa' hasta abajo sin parar. Darla hasta Ey, parar. Pero está bien. Tiene swing. Sí, él está bien. Porque tiene está bien. como... Fíjate que la mayoría, los reggaetoneros que son maduros, que tienen como más swing, tienen como la clave de la salsa en la voz. Ajá. ujú.
Como hacen los salseros, como ese soneo en la voz, Sí. que es muy duro. Tú trabajo sin parar, estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Y está Ahí como que se le Pero se fue, parece a Manuel Turizo. ahí se le fue un chin el aire. Y yo creo que por eso no tampoco completó bien la afinación el final. Pero al principio lo hizo más o Lo menos hizo, bien. sí. Pero el aire. A ver, ese necesita preparación para no ahogarse en el camino, para no ahogarse. Ahogarse decimos aquí pero por lo menos en él República no es, Dominicana. él no es un engaño total. No. Que lo hacen de nuevo en el estudio, que lo hacen otra vez. Hay unos panas que abusan. Sí. Sí. Vámonos ahí. Que J Balvin, ¿qué? ¡Wey! soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Que estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. La tiene el chamaquito. Ujú. Tiene como un feeling natural y como... Tiene elementos y Perdón, señores, efectos en su voz que lo hace escuchar bien realmente, sin autotune al pan. Seguimos. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Y ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l par. Y si no nos vemos, mami, en el after party. Ponte Pero, Está afinadito, loco. Ajá, pero de verdad él pudo haber sido el chamaquito Nicky de Jam, Nicky Jam, loco. Pero ¿verdad? full. Oye, en esa parte se pareció Loco. hasta las cosas que hizo y en la voz, loco. Loco. Full. Loco. Y hasta la Igualito misma a Nicky cara. Jam. Se parece mucho a Nicky Jam cuando estaba jovencito. Ujú. Se O prestaba. sea, la misma full. quijada. la misma barbilla. Bien. pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el Y con Daddy after Yankee al lado. party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Loca que empezamos, lo matamos en el motel. Ponte pa'l Ya, sí. Ahora lo que me estás saltando ya, porque es la misma melodía, Sí, la lo misma mismo, melodía, lo mismo. Sí, parecido. Ahí hay que darse a Daddy Yankee. Daddy Yankee Daddy Yankee cambia, que no dura mucho con una misma melodía, te la cambia. Ah, pero el jefe. El jefe, que hace El la cosa máximo líder. bien. Se involucra en lo que hace. Y bloqueó a Fonsi. Ay, mi madre. Dale, déjate ver. Loca que empezamos, lo matamos en el motel. Ya no tienes ¡Ey, la mami Ahora chula! vamos con Karol G. mejor. A los llenos de odio que dicen que Karol G no canta, atentos, que diremos que es mejor que Dimash. En breve. Ya, y tampoco así. Que no. Gente sí, charlatán. No, pero Karol G canta muy bien, señores. Sí, canta muy Karol bien, G sí claro. canta muy bien. Sí, así es. Vámonos. excusa. Hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa. Ya no Muy Claro, bien. está Muy bien, afinadito. Ah, no, afinadito. pero no canta. No, ya no canta. Están esos Ella comentarios. está ahí de que hablando. es increíble que ustedes digan ¿qué es cantar? Esos que dicen que no canta. ¿Qué es cantar? O sea, ella está afinada, tiene sus fraseitos ahí, tiene una voz bonita. Entonces, ¿qué es cantar? Tiene una voz agradable, que tiene lo necesario para la industria. Dios mío. Eso es cantar. Oye, lío la con esta gente. me quilla a veces. Dale. Cónchale. Oye, yo no lo he invitado para acá a discutir con Hace un ustedes. cadeo. Hace un cadeo. Porque esta es mi casa. Entonces pues, me van a ubicar, ¿me entiendes? Me van a entrar a pedrar. Pero cuando nosotros nos mudemos en otro lado, la vamos a invitar para acá. Sí, a todo el mundo. tiene excusa. Corte por copyright. Hoy Ey, salió con me puse moca. Yo dije, mira, pues yo. Ay, ya. Sí, subilo ya a YouTube. Sí, subilo. ¿Y Que ¡Bárbaro! tú no estás ubicado. Pero YouTube está a unos niveles. Cónchale. Está peor que Instagram con la publicidad. Qué buena tú eres. Bien. tu amiga, dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le paga un mal. Que porque un hombre le paga un mal. La está dura cantando ya. abajo, en tonalidad, pero está afinada igual, ¿eh? No, para que no digan de que, mira, desafinó. No. Es que en la canción original está cantándola en una tonalidad un poquito más alta. Y ahí está cantándola más bajito, pero igual está afinado. Y eso no es desafinar, ¿eh? No, No. molesten. Mentira, sí molesten, los queremos mucho. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora Oye, qué es lindo. ella quien los usa. ¡Ey! No, lindo. pero te digo que Loco. no canta. Qué lindo. porque- Tiene una voz como Porque ella ángel- es urbana. Tiene una voz angelical. dulce. De esas voces como que te Como tú te dices, ponen así, terciopelada. como que te aterciopelada. Como una papa. Pero Sí, de la ella canta. tercia. Ella está en lo urbano porque eso es lo que está dejando ahora Como así, mismo. como una papa. Cuando tú la pelas, que vas a escuchar papa. Tercio, pelada. Malvado No, en chiste. verdad, tú Seguimos. Dice que es terciopelada. Pelada. A tercio. Pero no es mejor. Y este hombre, vale, bien. Cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa.
ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. ¿Tú sabes qué me gusta de Karol? ¿Tú sabes qué me gusta de Karol? Que cuando ella se para, y ya yo creo que la hemos visto 2 veces en Genius. Ajá. Creo Sí. que la habíamos visto otra vez. Que cuando ella se para a Pero, cantar a capela ahí, no se pone como nosotros con un desánimo. Dice que por otro mal no llora, pero sí. No, sino que le pone actitud de una vez. Aunque la está cantando medio tono, un tono más bajito, no sé. Le pone la actitud, le pone la interpretación de una vez, con su actitud y afinadito, pero con actitud de una vez. Claro, es así. Hay muchos muchachos de esos que están acostumbrados también a escucharse con autotune desde el estudio. También. Sí, Porque es una grabando moda ahí mismo. sentarse, ponerte los audífonos y escucharte por autotune directo por el micrófono, que es un gran error para el desarrollo del cantante y o intérprete. Seguimos. Yes. Y yo, Bebé sentimental, dice que por otro mal no llora. Pero si le ponen la canción, pero si le... Ey, qué bien. pero Sí, que Karol G canta bonito. le pone la Nosotros deberíamos coger esa parte de Genius y hacerle un beat y poner a Karol G ahí. ¿Qué le parece? Me gusta. Se lo vamos a sí. traer por un Let's video go. eso. Sí, Vamos a me traer un gusta. video para los Para nuevos los miembros. los nuevos contenidos que vamos a hacer. Que van a ver solamente los miembros ahí. Hablaremos de todo. Le ponen la canción, le da una depresión tonta. Le da una depresión tonta. Vamos a seguir escuchando. Llorando lo comienza a llamar. Llorando lo comienza a llamar. Pero la dejó en buzón. Será porque con otra está. Qué lindo. Qué lindo. Qué bonito. Muy bonito. Qué bonito canta la del pelo azul. Que ahí no lo tiene azul, yo creo. No, ahí no está azul. Sí, porque todo el mundo la conoce como Pelo Azul. Yeah. Pelo azul. La dejó en buzón. Será porque con otra está. Pidiendo que otra se puede amar. Pero Muy Dios bien, mío. señores. Karol G. Claro, durísima. Perísimo, durísima. perísimo, señores. Esta ya vamos a hacerla hasta aquí por ahora, Sí, ¿verdad? claro. Sí. Ujú. Otra parte más ya para el próximo video que vamos a Así hacer es. de autotune con autotune y sin vaina. Si les gustó, déjenlo aquí abajo, señores. Pongan, no hagan más videos de eso. O pongan, sí, me gustó, miren este video. cuarta De aquí, parte de pero todo Dimash y así, sin Dimash. ajá. Ah, pueden sugerirnos también. Pueden sugerirnos también. A mímica, papi. De estos videos que hay recopilaciones de con autotune y sin autotune, si tienen alguna recopilación por ahí que nos quieran recomendar, lo pueden poner aquí abajo en comentarios y nosotros con gusto Así es. estaremos reaccionando. Suscríbase, señores, suscríbase. Por ahí están que viéndonos mucho y no se están suscribiendo. Suscríbase, señores, Así activa la es. campanita, denos like para seguir creciendo. Así que esto fue su video de autotune y sin autotune aquí en Soyateando. Yeah, baby.